Saludos amigos, amigas, alumnos y alumnas de séptimo grado. Compartiremos con ustedes a continuación la unidad 2 de estudios sociales séptimo grado Centroamérica desde una perspectiva cultural, económica, política e integracionista. La lección 4 se titula Reorganización del sistema laboral. Vamos a iniciar con las actividades de motivación, el valor del trabajo. El primer fundamento del valor del trabajo es el hombre mismo. Es cierto que el hombre está destinado y llamado al trabajo, pero ante todo el trabajo está en función del hombre y no el hombre en función del trabajo. La dignidad del trabajo no depende en primer lugar del tipo de trabajo que se realiza, sino del hecho de que quien lo ejecuta es una persona. En fin de cuentas, la finalidad del trabajo, de cualquier trabajo realizado por el hombre, aunque fuera el trabajo más corriente, más monótono, en la escala del modo común de valorarlo, incluso el que más margina, permanece siempre siendo el hombre mismo. Esto fue pronunciado por Juan Pablo II. ¿Consideras que la dignidad del trabajo le pertenece a la persona que lo realiza? Definitivamente el trabajo dignifica a quien lo realiza. Vamos con el ambiente laboral en Centroamérica en los primeros 50 años del siglo XX. El cultivo del café se desarrolló durante los primeros años del siglo XX y generó cambios en la vida de la sociedad salvadoreña. Sin embargo, esto no logró reducir el desempleo ni la pobreza de la mayoría de la población, y para los pequeños agricultores era difícil obtener préstamos. Por el carácter agrícola que tenía la región a principios de 1900, la mayoría de los trabajos estaban dedicados al cultivo, la siembra y la recolección de productos agrarios. En raras ocasiones se encontraban trabajos técnicos, los que generalmente estaban relacionados con las comunicaciones o la industria ferroviaria. Algunos trabajadores, como los peones, artesanos y obreros, trabajaban a destajo, es decir, que les pagaban por la labor realizada y no por una jornada de trabajo. Y las mujeres se dedicaban a los oficios domésticos y a colaborar en el cultivo de pequeñas parcelas. En los inicios del siglo XX, la región centroamericana no contaba con leyes que protegieran y brindaran derechos a los trabajadores y trabajadoras, lo que propiciaba jornadas de más de 12 horas laborales sin momentos de descanso, mala alimentación, explotación laboral. No contaban con vacaciones y aguinaldos, salarios bajos e inexistencia de servicios de salud y pensiones para la vejez. Vamos con el tema las reformas sociales durante los primeros 50 años del siglo XX, seguridad social, escolarización, créditos bancarios y otros. Los cambios socioeconómicos y políticos que sufrió Centroamérica a finales del siglo XIX y principios del XX, conducentes a la formación y consolidación del Estado moderno, afectaron a toda la sociedad. Los cambios económicos surgidos con las plantaciones de café y banano modificaron las formas de empleo, sobre todo en las clases trabajadoras, pues promovieron el surgimiento de nuevos sectores laborales. Los bancos central de reserva e hipotecario tuvieron el control de la emisión de billetes y los créditos a pequeños y medianos empresarios. Los ferrocarriles modernizaron el transporte, se promovió la industria, se construyeron carreteras, puentes, fábricas y viviendas. En la década de 1950 la población salvadoreña se había incrementado y el país se convirtió en uno de los más densamente poblados del hemisferio, con 93 habitantes por kilómetro cuadrado. Se fundó en El Salvador la Organización de Estados Centroamericanos con el objetivo de rescatar la unidad centroamericana. En el plano social se buscó atender la demanda alimenticia de la población por medio del Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, las necesidades de vivienda con la creación del Instituto de Vivienda Urbana, IVU. A finales del siglo XIX, los gobiernos centroamericanos formularon los primeros planteamientos de una política educativa. Sin embargo, la educación no llegaba a muchas zonas rurales donde lo que se necesitaba era mano de obra no calificada. La educación era para las ciudades, para las élites tradicionales y los nuevos sectores de profesionales, comerciantes y empleados de gobierno. Vamos entonces con la actividad 1, sucesos históricos centroamericanos, consolidación del Estado moderno, implementación del modelo agroexportador, fundación de bancos en el sistema financiero, construcción de carreteras, puentes e infraestructura, fundación de organismos estatales que regularon la construcción de viviendas y alimentación. El siglo XX marcó el inicio de las dictaduras militares en Centroamérica. Vamos a leer el texto. Y ya lo leímos prácticamente. Elabora un cuadro sinóptico acerca de las reformas sociales más importantes del país en los primeros 50 años del siglo XX y escribe los sucesos históricos que llevaron a los gobiernos a implementar esas reformas y las repercusiones que tienen en la Centroamérica actual. Bien, en cuanto a la primera pregunta, algunas de las reformas más destacadas fueron: en 1904 se crea el Ministerio de Instrucción Pública, que se encargará de regular y mejorar
la educación en el país. En 1912 se crea el Seguro Social Obligatorio que cubrirá a los trabajadores salvadoreños en caso de enfermedad, muerte o accidente. En 1930 se crea el Instituto Salvadoreño de Reformas Agrarias que se encargará de impulsar la reforma agraria en el país. En 1948 se aprueba la Ley de Reforma Agraria que establece el reparto de tierras entre los campesinos salvadoreños. Y en cuanto a la segunda pregunta, los cambios económicos surgidos con las plantaciones de café y banano modificaron las formas de empleo. Los bancos, el BCR y el BH, Central de Reserva e hipotecario, tuvieron el control de la emisión de billetes y los créditos a empresarios. Los ferrocarriles modernizaron el transporte, se promovió la industria, se construyeron carreteras, puentes, fábricas y viviendas. Vamos con el otro tema, obreros, sindicatos. El sentimiento de explotación de los trabajadores debido a los métodos utilizados en la industrialización y el excesivo interés de lucro de parte de los inversionistas motivó el desarrollo de los movimientos obreros para exigir a los patronos condiciones salariales más justas y jornadas de trabajo más cortas. En 1920 en El Salvador el derecho laboral no estaba consolidado y todo se regulaba a través del Código de Trabajo. Sin embargo, entre 1920 y 1921 se originaron movimientos huelguistas en gremios como los de panificadores, zapateros y sastres. Entre 1920 y 1924, una fuerte crisis económica permitió la formación de sindicatos de zapateros, sastres, carpinteros y albañiles, entre otros. Ese año se fundó la Federación Regional de Trabajadores del Salvador, que junto a otros grupos similares de Guatemala, Honduras y Nicaragua, constituyeron la Confederación Obrera Centroamericana. Durante el gobierno de Pío Romero Bosque, de 1927 a 1931, la Federación Salvadoreña desarrolló acciones y logró que se decretaran leyes favorecedoras. Durante el mandato de Maximiliano Hernández Martínez, los obreros desarrollaron alzamientos contra el sistema. El levantamiento de 1932 terminó en una fuerte represión por parte del gobierno y los derechos ganados como la jornada laboral de 8 horas, las vacaciones, el descanso semanal, el pago de horas extras y los derechos de asociación y reunión fueron suprimidos. Además se prohibieron los sindicatos, los cuales iniciaron una etapa de clandestinidad. Vamos con la actividad 2, los sindicatos. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Previsión Social de El Salvador, se reporta una tendencia al aumento del número de sindicatos y de sus afiliadas y afiliados. Un 70% de la afiliación se encuentra en el sector construcción y decrece en las demás ramas como maquila, comercio e industria. El nivel de participación de las mujeres en las organizaciones sindicales es bajo. Hay ramas como la construcción donde dicha participación es casi inexistente. Aquellas federaciones que tienen trabajo organizativo principalmente en el comercio, servicios y maquila son las que reportan un mayor porcentaje de participación de las mujeres en la actividad sindical. Bien, de acuerdo al texto anterior, respondamos las siguientes preguntas. Número 1. ¿A qué se debe el aumento en la formación de sindicatos en El Salvador? Bueno, se da por la apertura de nuevos sectores económicos como la construcción, el comercio, la maquila e industria. Pregunta 2. ¿Qué factores permiten el nacimiento de los sindicatos en Centroamérica? Bueno, el desarrollo de movimientos obreros. Y la pregunta 3, indaga sobre sindicatos con participación femenina en El Salvador y describe los beneficios que obtienen. Actualmente la participación de las mujeres en la lucha sindical ha aumentado considerablemente y prueba de ello es que las licencias y los derechos por maternidad se han establecido claramente en las leyes laborales. Esto beneficia lógicamente a las mujeres. Bien, el siguiente tema, conquista de mejoras salariales, regulación de la jornada laboral y el descanso dominical. La Federación Regional de Trabajadores del Salvador, durante el gobierno del Dr. Pío Romero Bosque, logró que se decretaran las leyes de protección a los empleados del comercio en 1927, registro de agrupaciones obreras y gremiales, decreto de creación de las juntas de conciliación y el reglamento de las horas de trabajo en 1928. Con el alzamiento de 1932, el general Maximiliano Hernández Martínez suprimió esos derechos laborales y restableció las sociedades mutuales, que fueron el único tipo de organización permitido entre patronos y trabajadores. Estas organizaciones se convirtieron en sindicatos. Para 1944, con el derrocamiento de Hernández Martínez, se fundó la Unión Nacional de Trabajadores con el fin de orientar políticamente a los trabajadores de la ciudad y del campo. Durante el gobierno del coronel Osmin Aguirre y Salinas,
La Unión Nacional de Trabajadores y las organizaciones sindicales fueron canceladas, al igual que los partidos políticos de oposición, y se volvió a los métodos de represión masiva, persecución, tortura y encarcelamiento. De 1945 en adelante renació el movimiento sindical y estudiantil universitario en el país. De esa forma surgió el Comité de Reorganización Obrero Sindical, que impulsó las luchas populares en el país. Finalmente se lograron beneficios como salarios justos, descanso dominical y mejores condiciones laborales para los empleados, además de la creación del Instituto del Seguro Social y pensiones para jubilaciones. ¿Cuáles son los objetivos de los sindicatos? El principal objetivo de los sindicatos es la defensa de los derechos de los trabajadores. La tarea de los sindicatos es procurar la unión de los trabajadores para defender mejor sus derechos y lograr contratos colectivos con mejores condiciones de trabajo para sus agremiados. Luego vienen las siguientes preguntas. Número 1. ¿Se cumplen los objetivos de los sindicatos en El Salvador? Bueno, algunos objetivos se han logrado, no en su totalidad. Pregunta 2. ¿Cuáles fueron los beneficios que obtuvieron los obreros a través de las luchas sindicales? Salario justo, descanso dominical, creación del Instituto Salvadoreño de Seguro Social, pensiones de vejez. 3. Expresa tu opinión sobre la importancia de los sindicatos y las conquistas laborales que pueden alcanzar. Bueno, los sindicatos son necesarios para mantener una lucha constante por lograr mejores prestaciones para el sector laboral de una nación. Aún falta por alcanzar mejores pensiones para los trabajadores y trabajadoras, condiciones de protección y seguridad en los trabajos, nivelar periódicamente los salarios de acuerdo a las exigencias familiares del empleado, etc. El siguiente tema es el mundo agrario, situación laboral de los campesinos e indígenas. Dentro del contexto de la crisis económica de 1929 en El Salvador, el gobierno del general Maximiliano Hernández Martínez se enfrentó a una oleada de protestas y rebeliones contra el sistema desigual de tenencia de tierra, empeoradas con las reformas presidenciales que confiscaban a los campesinos las tierras ejidales para entregarlas a los grandes productores agrícolas. Los campesinos e indígenas se levantaron contra el gobierno y atacaron instalaciones militares en el occidente del país, hecho que coincidió con una rebelión organizada por el Partido Comunista Salvadoreño, al perder las elecciones que consideraban fraudulentas. El movimiento fue controlado en pocos días por el gobierno, pero se calcula que murieron entre 7.000 y 25.000 personas durante los enfrentamientos. La insurrección de 1932 condujo a la muerte a líderes populares como el cacique Feliciano Ama y el dirigente comunista Farabundo Martí. Este caso es el más representativo de los levantamientos indígenas y campesinos en Centroamérica debido a la cantidad de víctimas. Las secuelas sociales y culturales generadas por el etnocidio conlleva la casi extinción del habla náhuatl, obligando a muchos nativos a renunciar a sus tradiciones y costumbres como la vestimenta y rituales como forma de resguardar su seguridad. Bien, vamos con la actividad 4. Aquí tenemos las imágenes, fotografías de Feliciano Ama, Farabundo Martí y Maximiliano Hernández Martínez. Con base en las imágenes elabora un resumen en donde describas el contexto en el que surgen los movimientos de sublevación indígena y campesina, los sucesos más relevantes y posteriores consecuencias. Bueno, los sucesos más relevantes fueron crisis económica, levantamiento popular, protestas, rebeliones, y las consecuencias fueron represión, pérdida de vidas humanas, costumbres, tradiciones y lenguas. Y en cuanto a las biografías que nos solicitan, bueno, aquí les presentamos la de Feliciano de Jesús Ama Trampa. Nació en Izalco, El Salvador, de 1881, fue fusilado en 1932. Fue un cacique indígena de la etnia náhuatl del Salvador, uno de los líderes de la insurrección campesina de 1932. Ama era un campesino jornalero, contrajo matrimonio con Josefa Chupán, miembro de una influyente familia dentro de la comunidad indígena de Izalco. En 1917 se convirtió en mayordomo de la Cofradía Católica del Corpus Christi, grupo que además de cumplir con fines religiosos, servía como ente de representación de la población indígena en sus reclamos ante el gobierno. El 23 de enero de 1932, en medio de la crisis nacional producida por la caída de los precios del café, Ama dirigió el levantamiento popular en Izalco. Los alzados tomaron el control del pueblo y atacaron a los terratenientes y al alcalde municipal. 6 días después, el 28 de enero, las tropas del gobierno retomaron el control de la localidad. La represión gubernamental contra los sublevados resultó en la muerte de cientos de pobladores de Izalco. Feliciano Ama fue detenido y ahorcado, aunque algunas versiones señalan que habría sido linchado hasta morir, siendo después colgado. Según izalqueños, a Feliciano lo colgaron de un árbol en el Parque Central Saldaña del barrio La Asunción, en el municipio de Izalco, departamento de Sonsonate.
Bien, vamos con el siguiente tema, la universalización de los derechos políticos, los derechos de las mujeres. Uno de los grandes cambios del siglo XX consistió en la incursión y participación activa de la mujer en la vida social, política y económica. Y aquí tenemos que el sufragio femenino en 1921, El Salvador, Honduras y Guatemala firmaron un pacto de unión. Entre los temas que discutieron estaba la ciudadanía y los deberes del ciudadano. Como las mujeres eran un núcleo importante entre los unionistas, el sufragio femenino fue parte de la discusión. En Estados Unidos las mujeres habían ganado el derecho al voto y esta situación fue el centro de las noticias. Algunos consideraron que se debía permitir a las mujeres centroamericanas el derecho al voto, otros veían un peligro social y político. Finalmente el debate concluyó con el voto favorable por parte de Guatemala y El Salvador en contra del voto negativo de Honduras. Bien, lee el texto y aporta tus conclusiones. Escribe en tu cuaderno las características de la posición social, política y cultural de las mujeres en Centroamérica en los primeros 50 años del siglo XX. Bueno, se dedicaban a las tareas domésticas, no tenían ciudadanía ni derecho al voto, los salarios no eran iguales al de los hombres. Investiga acerca de los movimientos femeninos en las luchas más relevantes en la región y la influencia que tuvieron para obtener su derecho al sufragio. Bueno, la referencia al voto femenino en El Salvador hace alusión a la Constitución de 1950, que tuvo la virtud de establecer el voto universal sin impedimento alguno, y lo que hemos leído recientemente, que en 1921 se logró. El Salvador, Honduras y Guatemala firmaron un pacto de unión. Entre los temas que discutieron estaba la ciudadanía y los derechos del ciudadano, y ahí vimos que finalmente el debate concluyó con el voto favorable por parte de Guatemala y El Salvador. La universalización de los derechos políticos, los derechos de los indígenas. Desde el descubrimiento hasta los inicios del Estado moderno en el siglo XX, los indígenas han sido víctimas de injusticias históricas y discriminación como resultado de la colonización y enajenación de sus territorios y recursos. En la colonia los indígenas nunca fueron esclavos, pero sí obligados a ocupar los lugares más bajos de la escala social y forzados a trabajar al servicio de españoles. A pesar de esto, algunos grupos participaron en las luchas por la independencia dirigidas por los criollos en el siglo XIX. Sin embargo, el proyecto de las nuevas naciones fue organizarse según los modelos europeos. Los movimientos indígenas de sublevación y rebelión a principios del siglo XX dejaron numerosas muertes y aún así su situación social, económica y política no mejoró. Fue en Guatemala hasta mediados del siglo XX que con cierta cautela se otorgó el derecho al voto para los indígenas analfabetos o analfabetas en la Constitución de 1965, considerando que por ser analfabetas no tendrían la capacidad de votar. Posteriormente, en el resto de Centroamérica se les otorgaron estos derechos. El 13 de septiembre de 2007 la ONU aprobó la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Aquí tenemos un resumen de lo que hemos estado leyendo. Luego viene la actividad 6. Elabora una reseña histórica de la acción colectiva de los pueblos indígenas para obtener y hacer valer sus derechos. Ahí les presento esa reseña histórica brevemente. La situación económica, social y política en que vivían los grupos étnicos durante la primera mitad del siglo XX. Aquí tenemos también lo que fue o lo que es parte de la realidad que han vivido los grupos étnicos durante la primera mitad del siglo XX. Aquí les dejo el número 2, el 3 y el 4 que hacen alusión a esa pregunta. Así es que de este modo, amigos, amigas, alumnos y alumnas del séptimo grado, compartimos con ustedes la lección 4 de la unidad 2 de la asignatura Estudios Sociales y Cívica para estudiantes de séptimo grado. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.